La Organización Internacional del Trabajo, en la Conferencia Internacional número 87 de 1999, dio a conocer lo que es la concepción del trabajo decente. Y para esto, digamos que plantea 4 pilares fundamentales dentro de este concepto, que radican en el empleo, la protección social, lo que conocemos como seguridad social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. En principio, estos 4 principios o pilares me van a desarrollar lo que es el trabajo decente. El empleo, dentro de la concepción del trabajo decente, irradia todo lo que es trabajo, ¿sí? Ya sea formal o sea informal, y busca, en principio, cerrar esas brechas de informalidad y de formalidad, ¿sí? También analiza dentro de este concepto el tema de la seguridad laboral, el tema de la salubridad, el tema de la dignidad en la remuneración o los ingresos. Y va directamente ligada al tema de que los trabajadores tengan un diálogo o un relacionamiento social para el tema de garantizar lo que son ese diálogo social, ese derecho del sindicalismo, y digamos que inicialmente impone unas necesidades o unas obligaciones a los estados para que, o los gobiernos, para que sean ellos garantes de estos derechos del trabajo decente. En este entendido, es preciso entonces analizar la Organización Internacional del Trabajo a través de los convenios internacionales y nuestra posición, o en la posición de Colombia a través de la Corte Constitucional aplicando estos convenios o estas directrices de la Organización Internacional del Trabajo. En esta oportunidad analizaremos una sentencia que es la C617 del 2008, en la cual la Corte Constitucional da aplicabilidad al convenio número 87, que trata de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En esta sentencia, en esta jurisprudencia, lo que la demandante busca en Colombia es declarar la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que este artículo lo que busca es requerir unos mínimos para configurar un sindicato. Entonces, dentro del análisis de la Corte analiza si el legislador colombiano, a través de esta regulación o de configurar unos mínimos para un sindicato, digamos que podría violentar el convenio número 87, que habla de que los estados no tienen que hacer parte o no se requiere que el estado haga parte para la configuración de un sindicato. En este análisis, digamos, o en las consideraciones, la Corte no le da la razón a la demandante, toda vez que exigir unos mínimos para la configuración de un sindicato, digamos que no va en contravía del convenio número 87 y digamos que el legislador protege o no desconfigura el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical. Y analiza que es posible, si el legislador se hubiera excedido en la intervención del Estado, es posible que sí se hubiera, digamos, ido en contravía del convenio número 87, pero la regulación actual está, digamos, de acorde con el convenio número 87. Entonces, la Corte Constitucional ha implementado los principios de los convenios internacionales de la OIT en esta sentencia C617, pero también lo ha hecho en otras, como la C732 del 2008, la C472 del 2013, la sentencia 471 del 2020, pero no solamente este convenio ha implementado más convenios, como el convenio 98, que habla de la sindicación y de la negociación colectiva. También es importante analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta Corte lo que vamos a analizar, más que el trabajo decente, se debe analizar la perspectiva de la protección de los derechos laborales. Este tribunal ha implementado por lo menos el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo como un criterio interpretativo, por lo menos en una sentencia del 2006, que era la de las masacres de Ituango versus Colombia. En esta sentencia, o lo que se busca condenar, lo que se buscó condenar en esta sentencia, desde el punto de vista de los derechos laborales, es que en su momento, cuando las autodefensas de Colombia retienen forzosamente a algunos campesinos, estos los obligan a realizar trabajos de arriería con ganado, específicamente en una zona del país por aproximadamente 17 días. En este análisis, la Corte Interamericana lo que realiza es un análisis sobre la protección de la esclavitud o la erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, y digamos que se pronuncia en este sentido diciendo que, o analizando el consentimiento de estos campesinos a la hora de realizar esos trabajos a los cuales fueron obligados. Entonces, esta Corte también tiene en cuenta los convenios de la OIT y también, digamos, que los confronta con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1978, y pues esta misma convención, digamos que en el artículo 6 tiene regulada o prohibida la esclavitud y la servidumbre. Como la creación del concepto de trabajo decente viene del derecho internacional, también es pertinente analizar qué dice la Organización de las Naciones Unidas respecto al tema. Pues en el 2015, en la adopción de la Agenda 2030, con el planteamiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el octavo habla del trabajo decente y del crecimiento económico. Esta concepción lo que busca es que el trabajo decente genere oportunidades para todos, con unas remuneraciones dignas y en condiciones de seguridad y salubridad. Digamos que no está tan despegado de lo que es la concepción de la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Recordemos que el trabajo decente viene de 1999 en la OIT y el trabajo decente en los Objetivos de Desarrollo se dan a partir del 2015. La ONU, digamos que hace una caracterización de la población y enfoca cuáles son estos grupos poblacionales de interés, como las mujeres, como los jóvenes, como las brechas de informalidad, y busca crear o imponerle a los estados parte de las Naciones Unidas la obligación de reducir estas brechas, de garantizar la inclusión y de garantizar el pleno empleo en los distintos estados. Ahora bien, desde el punto de vista nacional, pues ya vimos algunas interpretaciones de la Corte Constitucional, pero también podríamos analizar nuestra Constitución, cómo desarrolla lo que en principio podemos entender como trabajo decente. Es que si bien nuestra Constitución es del 91 y la concepción del trabajo decente viene de 1999, nuestra Constitución desarrolla algunos conceptos del trabajo como tal y se pueden adaptar al trabajo decente. En el prólogo de la Constitución tiene contemplado el trabajo como un valor constitucional. En el artículo primero desarrolla el trabajo como un principio, y en los artículos subsiguientes también lo define como un derecho fundamental, ¿sí? En el artículo 39, nuestra Constitución garantiza el derecho sindical. En el 53, crea el marco constitucional para que se regulen los mínimos del trabajo decente o lo que es del trabajo y los principios del derecho laboral de los trabajadores.
Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es el artículo 93 y el bloque constitucional que permite que esos tratados internacionales que no están escritos en la Constitución tengan rango constitucional en estricto sentido, que es básicamente la mayor parte de los convenios de la OIT que han sido ratificados por Colombia. Así es como básicamente se aplican estos tratados internacionales, esta regulación internacional acerca del trabajo, del derecho laboral en nuestro país. Pues digamos que este es un análisis previo que se hace del trabajo decente. Agradezco mucho la atención y pues nos vemos en un próximo análisis.